Estamos en la serie Cosmovisión Bíblica y vamos a arrancar pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé revelación de su palabra. Espíritu Santo, háblanos. Tu palabra es la verdad y nosotros la aceptamos. No en nuestros términos, no en nuestra opinión. Es tu opinión y son tus términos. Y te pedimos que traigas rema a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Y decimos todos, amén. Bien, empecemos con una pregunta. ¿Por qué muchos cristianos no tienen una coherente cosmovisión bíblica? Y la primera razón es porque son ignorantes de lo que dice la Biblia. En Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Miren, las ignorancias de las escrituras le han robado a la gente la posibilidad de vivir con coherencia con respecto a la palabra. En 1 Corintios 15:34 dice: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y debido a este desconocimiento absoluto de Dios, mucha gente relaciona el cristianismo con una religión. Y el cristianismo no es una religión, es una cosmovisión propia de un reino. Amén. Pero la segunda razón por la que muchos cristianos no tienen una cosmovisión bíblica es porque rechazan lo que la Biblia dice sobre ciertos temas. Si alguien que profesa ser cristiano y no cree lo que dice la Biblia, le va a ser imposible tener una auténtica cosmovisión bíblica. Porque una cosa es ignorar lo que la Biblia dice y otra cosa es saber lo que la Biblia dice y no aceptarlo como una verdad. En el Salmo 50:16 dice: pero Dios dice a los perversos: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Y muchos cristianos hacen eso. Pastor, ¿por qué? Porque sabes que la Biblia dice eso, pero no es una verdad para ti. Hay gente que, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas no son una verdad para ellos, que la Biblia lo dice. El perdonar no es una verdad para ellos, aunque la Biblia lo dice. El pagar nuestras deudas, el hacer lo correcto, no es una verdad para ellos, aunque la Biblia lo diga. ¿Por qué? Porque aunque vengo a la iglesia, pues yo tomo de la Biblia lo que a mí me dé la gana. Y por eso son cristianos que viven bajo la luz de su propia razón, no bajo la luz de la palabra. Dice: tratan mis palabras como basura. Esa gente no puedo decir si se va o no con el Señor, porque eso es algo que solo le compete a él. Pero estoy seguro que van a ser juzgados por tratar las palabras de Dios como basura. En Juan 12:47 al 48 dice: no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Porque he venido para salvar al mundo, no para juzgarlo. Eso lo dijo Cristo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio, escuche, por la verdad que yo he hablado. Esta prédica va a condenar a muchos el día del juicio. Porque la escucharon. Y no solo la escucharon, la entendieron, la recibieron y sabían que era así. Lamentablemente hay cristianos que nunca van a ceder su manera de pensar a la palabra de Dios. Y debido a eso, en el día del juicio van a ser juzgados. La palabra de Dios tiene que ser reconocida por nuestras mentes como nuestra verdad absoluta y como nuestra autoridad final. Porque no se trata de lo que tú piensas, no se trata de lo que tu familia piensa, no se trata de lo que tus amigos piensan, se trata de lo que la palabra de Dios dice. Dígame amén. Número 3. Están más preocupados con lo que el mundo piensa de ellos que lo que Dios piensa. Un creyente que ve el mundo desde un punto de vista bíblico reconoce en primer lugar que él no es de este mundo. En Juan capítulo 15, versículo 19 dice: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. En Juan 17:14 dice: les he dado tu palabra y el mundo los odia
porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Cuando un creyente comienza a hacer compromisos con la forma de pensar del mundo, pierde el enfoque de la perspectiva de Dios. Y cuando eso sucede, empieza a vivir conforme a los valores de este mundo y no conforme a los valores del reino de Dios. Y de eso se trata poseer una cosmovisión bíblica cristiana, de ver el mundo como Dios lo ve, no como la sociedad lo ve, no como tus amigos lo ven y por supuesto no como el diablo lo ve. Una de las cosas que Jesús confrontó con los fariseos era que él les decía hijos del diablo. En Juan 8:44 dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio, siempre odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Y cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso, dice el 45, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Una persona habituada a creer una mentira, por mucho que tenga la verdad en la cara, al frente, no la ve. Fue la que le pasó a los fariseos. Estudiaban las escrituras, pero su cosmovisión estaba tan impregnada con las mentiras del diablo que la verdad se hizo carne y hueso y nunca la reconocieron. Cuando nuestra mente ha vivido por mucho tiempo engañada por una mentira, se hace natural que uno no crea la verdad cuando la escuche o que no la acepte. Nos enfrentamos a un enemigo que, dice la Escritura, gobierna por medio de la ignorancia y por medio de la mentira. Todo el reino de las tinieblas se ha vuelto experto en mentir. En Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejamos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Y de eso se trata la filosofía de este mundo, de esto se trata la cosmovisión de ese mundo. Son tan hábiles las mentiras que uno termina siendo engañado. De hecho, son mentiras dadas con buenas intenciones. Mentiras con las que hemos heredado de nuestros padres, son mentiras. No porque ellos sean mentirosos o sean malos, sino porque ellos también se le enseñaron. Vivimos plagados de una cultura con elementos de verdad, pero en su mayoría de mentiras, porque cuando uno las confronta con la palabra, no son así. Ese mismo versículo en la Reina Valera dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las mentiras, la astucia, los falsos maestros, por supuesto, esta cultura post-cristiana en la que vivimos está diseñada para hacer una sola cosa: enseñarme a vivir una vida completamente alejada del criterio y de la perspectiva de Dios. Es por eso que yo tengo que tener mis bases sólidas. ¿En qué, pastor? En lo que dice la palabra de Dios. Toda cosmovisión responde a 4 preguntas. La pregunta ontológica, que es la pregunta por la existencia, el origen, de dónde existimos. También está la pregunta epistemológica, que es la pregunta del conocimiento, de dónde sabemos. La tercera es la pregunta axiológica, que es la pregunta por los valores, cuál es el valor supremo. Y luego la pregunta teleológica, que es la pregunta del destino, ¿a dónde vamos? Hoy quiero hablarles sobre la pregunta ontológica. Y como estamos construyendo nuestra cosmovisión conforme a lo que dice la palabra, existen, bueno, se pueden hablar de varias ontologías, pero existen 2 ontologías básicas. La primera es la natural y la segunda es la sobrenatural. ¿Qué dice la ontología natural? La ontología natural asegura que todo existe por medio de las fuerzas naturales. Esta ontología pretende explicar por medios naturales todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esta ontología está basada en lo que llamamos la cosmovisión naturalista. Pastor, ¿y qué es la cosmovisión naturalista? Es la cosmovisión que plantea que todos los seres y eventos en el universo son naturales.
En consecuencia, todo conocimiento está dentro de los límites de la investigación científica, donde lo sobrenatural no tiene cabida. Así que, debido a las implicaciones de esta cosmovisión, el origen del universo proviene de una gran explosión a la que conocemos como el Big Bang. El origen de la vida, debido a que es completamente al azar, es misterioso, aunque se ha propuesto teorías que hasta el día de hoy no han podido ser demostradas ni siquiera por la ciencia. En esta cosmovisión, el hombre es considerado un animal racional que está al tope de una pirámide evolutiva. El ser humano no tiene un propósito claro, porque si nosotros venimos de una explosión o venimos de alguna manera del azar o de una lotería cósmica, entonces el ser humano no tiene un propósito claro para su existencia. Es la ley del más fuerte el que prevalece. Toda la vida, como la conocemos, ha venido evolucionando desde el momento de su origen, viniendo de una forma caótica a la perfección, y eso a través del azar y a través de un proceso lento de tiempo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, se enfrentó a una facción de esta cosmovisión naturalista. La Escritura dice que los líderes de la cúpula religiosa judía eran los saduceos. Y esta era una secta conformada por la clase alta y prominente. Ellos habían vendido a su propia nación a los romanos con tal de mantener su estatus social y político. Y le pidieron a los romanos que le permitieran a ellos liderar lo que es la religión judía. Por eso cuando Cristo llegó a la tierra ya encontró el invento de la religión. Encontró podríamos decir, un parlamento religioso llamado Sanedrín, y los que lideraban esto eran los saduceos. Luego venía una porción más minoritaria que eran los fariseos, y luego estaba una porción política del rey Herodes, que eran los herodianos. Pero los saduceos en específico poseían una cosmovisión naturalista muy marcada. En el caso de ellos, no creían en lo sobrenatural, no creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en espíritu, no creían en resurrección, no creían en milagros. Por eso era que eran enemigos públicos de Cristo. Y dice en Lucas 20:27, después se acercaron a Jesús a algunos saduceos, miren lo que dice, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de muertos. Esta gente estaba tan atascada en sus creencias que incluso con las pruebas sobrenaturales del ministerio de Cristo no creían. En Juan capítulo 11 es el famoso capítulo de la resurrección de Lázaro. Y en Juan capítulo 12, versículo 9 dice, cuando todos los habitantes de esa región se enteraron de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él, pero dice, y también a Lázaro, al hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Y entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que por causa de él muchos los habían abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Entonces, la respuesta ante la evidencia de la resurrección y de lo sobrenatural fue, vamos a matar a esta gente. Eso es lo que hace mucha gente hoy, que ante la evidencia del poder de Dios, muchos naturalistas prefieren decir que una bomba creó el universo. Pero también el apóstol Pablo se enfrentó a esta cosmovisión cuando predicó en Atenas, en Grecia. Atenas en ese momento era la cuna del intelectualismo. Y mientras les predicaba a una facción de epicureístas y estoicos, filósofos, dice que estaba Pablo emocionado en su prédica, y en Hechos 17:32 dice, pero cuando oyeron a Pablo hablar de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Y con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Excelente la prédica hasta que mencionó algo que iba en contra de su cosmovisión naturalista. Es por eso que hay gente que cuando viene a la iglesia le cae mal. Todo está bien hasta que el pastor mencione algo que vaya en contra de su cosmovisión. Todo está bien hasta que el pastor no se dice algo como, por ejemplo, vamos a hacer aquello. Y como es su cosmovisión, no está eso. No vengo más. En lugar de dejar que la palabra confronte su cosmovisión,
Lo que la gente hace, o te mato, o Pablo, hasta ahí. Hablamos después. ¿Alguien está aquí conmigo? Bien. La segunda es la ontología sobrenatural. Es la que creemos los que tenemos una cosmovisión bíblica. ¿Qué considera la ontología sobrenatural? Considera que un poder sobrenatural lo creó todo. Esta es la que representa, por supuesto, nuestra posición ontológica. Como cristianos, nosotros creemos que todo lo que existe, incluyendo el universo mismo, responde a un diseño inteligente creado por un Dios inteligente. En Colosenses capítulo 1, 16 dice, en él, fue creado todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. En Hebreos 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Nuestra ontología es sobrenatural, no naturalista. Eso significa que nosotros partimos creyendo en lo sobrenatural. Creemos de principio a fin que un poder sobrenatural nos creó, nos planificó. Nacemos en esta tierra con un propósito, porque si hay un diseño, hay un propósito. Aquí están los arquitectos, los ingenieros. Cuando algo se diseña es porque tiene un propósito. De hecho, el diseño es el que define el propósito. El propósito define el diseño. Y con un destino, porque cuando algo tiene diseño y tiene propósito, se sabe en qué termina, cómo va a ser, para qué va a ser usado. ¿Saben a lo que yo me refiero? Y como nosotros creemos que no somos víctimas ni del error, ni de la casualidad, ni de una lotería cósmica, ni somos de alguna manera víctimas, ¿verdad?, de que Dios tiró los dados como el universo, como decía Albert Einstein. No, para nada. Nada está sujeto a la suerte. Una mente inteligente nos creó y por eso tengo propósito y tengo destino para la gloria del Señor. Y hizo lo mismo con el universo. Por lo tanto, la cosmovisión bíblica es una cosmovisión que acepta y defiende lo sobrenatural, porque nuestro Dios está por encima del espacio, del tiempo y de la materia. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de aceptar esta cosmovisión? Pues, en primer lugar, se debe estar dispuesto a creer, porque es algo que la mente no puede demostrar. Es algo que ninguna ciencia exacta puede demostrar. Y es el hecho de que Dios está por encima de lo demostrable científicamente. Dios está por encima de lo razonable matemáticamente. No todo es explicable médicamente hablando, pero Dios hace milagros. Te diré por qué, porque Él es sobrenatural. Es por eso que Hebreos 11:6 dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Con Dios no se puede conectar con la razón. Esto es muy importante. Con Dios no lo puedes conectar con las emociones. Aunque tú puedes decir, yo siento la presencia de Dios, no debes conectarte con Dios por las emociones, ni debes conectarte con Dios con la razón. Tú tienes que aprender a conectarte con Dios como la Biblia pide que nos conectemos con Él. Dice ahí, sin fe. Es imposible agradar a Dios. Entonces uno se conecta con Dios por medio de lo que cree. Voy a repetir eso, por medio de lo que cree. Y luego dice, todo el que desee acercarse a Dios debe que creer. Primero que Él existe y luego que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, ¿cómo esto se vuelve práctico en la vida cotidiana? Pues, por ejemplo, las personas que poseemos una cosmovisión bíblica, debido a que tenemos una ontología sobrenatural, creemos en milagros. Pero la cosmovisión naturalista pelea constantemente con la cosmovisión sobrenatural. ¿Cómo así? Miren que todos nosotros venimos a esta tierra y venimos a Cristo con una cosmovisión de alguna manera marcada por el naturalismo con el que nos entrenaron en los colegios, con lo que nos entrenaron en la universidad. Y es por eso, por ejemplo, cuando Dios dice, da tus diezmos,
Inmediatamente el naturalismo, porque del naturalismo salen las ciencias exactas, matemáticas, es la primera. Ven acá. Si 2 más 2 es 4. Y si ese 4 yo le quito 1, quedan 3. Eso es naturalismo. ¿Cómo así que Dios me va a bendecir con 3 si tenía 4? Eso es un ejemplo de cómo en la vida cotidiana nuestro naturalismo nos influye. Entonces recibimos una palabra de parte de Dios que dice, créele a Él, ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tu habitación, ensánchalas. Pero entonces luego vas al banco, ves los números y tu naturalismo te dice, ¿cuándo? ¿Sí ven? Entonces, al final no posee una cosmovisión bíblica, porque si tuvieras una cosmovisión bíblica, le creyeras a Dios, no a los números. Mm. El naturalismo es el padre de la ciencia exacta, o lo que, no sé si ustedes se acuerdan, las ciencias duras. Química, física, ¿verdad? Biología, todo lo que es el área de la medicina. Esas son las ciencias exactas. ¿Por qué son ciencias exactas? Porque 2 más 2 es 4 aquí y en China. ¿Alguien está aquí? Los postulados médicos son internacionales. Ciencias exactas. Pastor, ¿pero qué me está tratando usted de decir? Que Dios está por encima de las ciencias exactas. Y tú no debes menospreciar las ciencias exactas. Solo que debes creer que tu Dios está por encima de ellas. Y cuando tu Dios te pida hacer algo, olvídate de las ciencias exactas. Porque muchos de los que están aquí, por respeto a las ciencias exactas más que a Dios, están quedados. Y no van a ver milagros, porque ninguna ciencia exacta hace un milagro. Los milagros los hace Dios. Si le crees. Quiero demostrarles rápidamente algo. El Señor está por encima de la química. Él convirtió el agua en vino. Por encima de las matemáticas. Con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud de 20,000 personas. Por encima de la física caminó sobre el agua. Por encima de la biología cuando sanó todo tipo de enfermedades incurables. Por encima de la naturaleza misma cuando en medio de una tempestad le habló al viento y al mar. O sea, el Señor está por encima de la presión barométrica. Y las calmó. Y está por encima de la muerte misma porque al tercer día resucitó. Si tu cosmovisión bíblica no es de alguna manera absorbida, entonces las ciencias exactas te mantendrán siempre en la misma situación. Porque el cristiano no vive de lo que gana, vive de lo que cree. Si vives de lo que ganas, las matemáticas te van a mantener ajustado. Porque las matemáticas son exactas. La gente con cosmovisión naturalista, cuando el médico te dice te vas a morir, eso es como si Dios le hablara. El médico lo dijo. Sí, sí, pero vamos a orar, no, pastor. El médico tal, y ese médico viene de allá, ¿ve? Del laboratorio Bayer de Alemania lo mandaron. A decirme que me morí, con el respeto de él y de Bayer. Mi Dios está por encima de la ciencia exacta. Pero ¿por qué uno termina creyéndole más a un doctor que al pastor? Porque tu cosmovisión es naturalista. Porque uno termina creyéndole más a lo que dice un hombre que a lo que dice la palabra. Porque tu cosmovisión es naturalista. En Romanos 4:17 dice, esto sucedió, el milagro de Abraham con Isaac, dice, sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Y escuche, crea cosas nuevas de la nada. Hay un versículo que me encanta de Job que dice, Dios cuelga la tierra en un vacío.
Ese versículo a mí yo creo que duré como semanas meditando en ese versículo. Dios cuelga la tierra sobre el vacío. Mira, para tú colgar algo necesitas un clavo, necesitas un gancho, necesitas una superficie, porque si tú tratas de enguindar algo sobre el vacío, la ley de la gravedad te hace el daño, porque es una ley física, es una ley natural. Si el Señor estuviera aquí con una chaqueta y quisiera quitársela, Él no necesita eso, Él la cuelga sobre el vacío, la deja ahí. ¿Cómo es posible eso? Diría mi abuelo, Él tiene a sus poderes. Es que nuestro Dios es sobrenatural. ¿Cuál es el problema? Que muchos de ustedes van a pasar años, décadas absorbiendo esto. Y hasta que no lo absorban, no van a ver milagros. ¿Por qué creen ustedes que yo me lancé a hacer eso? Si nada del dinero que necesitamos para hacer eso lo tenemos. Si yo lo tuviera, no fuera fe. Yo no lo tengo. Me lancé a creerlo porque Dios me dijo. Y yo jamás le he creído a lo naturalista que a la palabra de Dios. Si tú te confrontaras, entendieras que tú tienes en la vida exactamente lo que las matemáticas te han otorgado. Porque las matemáticas son tu Dios. Pero yo me he visto por encima de lo que gano y vivo por encima de lo que gano porque a mí me mantiene Dios, no lo que gano. Porque mi cosmovisión es bíblica. Gente que cuando escucha, por ejemplo, tal cantidad enseguida se asusta. Y empieza la mente, ¿y ahora por dónde? ¿Cómo? Imagínate, ¿y dónde va a salir? ¿En qué le será? ¿Hace esto y será? ¿Cómo va a ser? Porque tu cosmovisión es naturalista. Pero tú sí sabes que Dios puede hacer en un día lo que tú no has podido hacer en 10 años. No sé si tú lo entiendes, pero Dios te puede proveer en una semana lo que tú no has podido ver en años en tu vida. Y por eso, en esa fe estoy parado el día de hoy delante de ustedes creyendo que los cielos se van a abrir y vamos a estar allá con todo lo que necesitamos para cuando nos mudemos. Digan amén. Así que toca al que está a su lado y dígale, mientras tu cosmovisión sea más matemática que sobrenatural, olvídate de ver milagros. Tu cosmovisión define lo que crees. Voy a repetir eso. Tu cosmovisión define lo que crees. Por eso es que hay gente que le cree más a Noticias Caracol que a la palabra. Pero cálmate, ¿dónde se ha caído? No, que yo lo escuché, esto se va a acabar. Cálmate, eso no es así. Y se ponen de una forma terrible. Pero te voy a decir por qué. Su cosmovisión es completamente naturalista. Y muchos de los que están aquí también les han dicho, pero ¿por qué se me hace tan difícil creer? ¿Por qué no veo a Dios? ¿Dónde está el Señor? La respuesta es esa. Porque los naturalistas, no creen hasta que no ven, hasta que no comprueban y hasta que no verifican. Son como Tomás. Si no meto los dedos, si no toco las heridas y no las veo, no creo. ¿Será que será eso? Ese es el naturalista. Pero los que le creen a Dios saben, no sé de dónde, pero la provisión va a venir en el nombre de Jesús. Pastor, ¿por qué? Porque 2 Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que... Yo pensé que alguien iba a darle un aplauso al Señor. Así que póngase de pie, levante sus dos manos y diga, Señor, hoy te entrego mi cosmovisión naturalista. Y te pido perdón
Porque tal vez he levantado el ídolo de las matemáticas en mi vida. Algunos de los que están aquí tal vez han hecho de la física, de la química, su Dios. Han hecho de las ciencias exactas su Dios. Ese ha sido el naturalismo plagado por años y años de estudio en nuestras escuelas y universidades. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor confronta nuestro naturalismo y nos dice, no es que el naturalismo no sea verdad, es que yo estoy por encima de esa verdad. Porque la verdad absoluta soy yo, no lo que te dice el médico, no lo que te dice la cuenta bancaria. Y por eso ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile, Señor, saca de mí toda confianza en mi naturalismo y pon tu palabra en el centro de mi corazón. Dígale, Señor, yo hoy tomo la decisión de ser gobernado por lo que tu palabra dice. Dígalo, dígalo. Hoy tomo la decisión de ser gobernado por lo que tu palabra dice. No por lo que dicen las circunstancias. Dígalo, no por lo que dice las ciencias exactas. Todas las cosas pueden cambiar, pero tus palabras nunca cambiarán. Tú estás por encima del tiempo, del espacio y de la materia. Tú eres sobrenatural. Yo sé que dijeron que eso era lo que estaba pasando, pero yo creo otra cosa porque te creo a ti. Así que ahí donde tú estás, dile, Señor, hoy tomo la decisión de vivir por lo que creo, no por lo que veo. Y por el poder de la palabra, mi destino es glorioso. Y voy a llegar lejos. Y esa empresa va a crecer. Empieza a declarar sobre su empresa. Mi empresa va a crecer. Mi trabajo va a ser bendecido. Voy a alcanzar las metas. Dios va a estar conmigo. Este será un año tremendo. Esta será una semana poderosa en el nombre de Jesús. No por lo que dicen los médicos ni por lo que dicen las circunstancias, sino por lo que yo decido creer. Y yo le creo al Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Algo nuevo viene en el nombre poderoso de Jesús, porque le creemos a un Dios sobrenatural. Que alguien diga amén.